Como ya hablamos de Torá, ¿qué es la Torá? Es la enseñanza. La Torá es lo que me enseña a mí cómo agradar al Eterno, es lo que me enseña a mí lo que debo hacer, pero también me enseña lo que no debo hacer. Hay una palabra que está relacionada con la Torá, que es la consecuencia de la desobediencia a la Torá. ¿Qué pasa si yo no cumplo la Torá? Entonces cometo pecado. La Torá, ¿qué es la ley? Si yo transgredo la ley, transgredo la enseñanza, transgredo la Torá, esa transgresión tiene un nombre. Y el Eterno le puso por nombre, no pecado, porque la palabra pecado es una palabra española, ¿no? O sea, es una palabra que ha sido traducida. Y por eso vamos a ver los nombres originales del pecado. Uno es Hatá y otro es Acham. Esos son dos conceptos que vamos a ver en relación al pecado. Lo que nosotros llamamos pecado, el concepto hebreo original es Hatá y Acham. Entonces yo les voy a explicar, hermano, el concepto hebreo, el concepto original de la escritura de lo que es el pecado, para que nosotros entendamos más a profundidad de lo que es el pecado, ¿ok? Primero quiero definir, de acuerdo a la escritura, lo que es el pecado. Y si nosotros revisamos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos dice que todo aquel que comete pecado, dice, infringe también la ley o infringe también la Torá. Luego aclara, pues el pecado es infracción de la ley. En otras palabras, ¿qué es el pecado? Pues la infracción a la Torá, la infracción a la ley. Entonces, el pecado es una consecuencia. ¿La consecuencia de qué? Consecuencia de que la Torá o de la ley ha sido quebrantada, ha sido infringida o transgredida. También dice la escritura ahí mismo en 1 Juan 5:17 que toda injusticia es pecado. La Torá nos enseña justicia. La Torá, a través de los mandamientos, me enseña a mí cómo practicar la justicia. Si nosotros estudiamos la justicia a través de la Torá, hay cientos de mandamientos. Por cierto, no son 10, son cientos de mandamientos. 10 son los que están escritos allá en Éxodo 20 o Deuteronomio capítulo 5. Pero los cientos de mandamientos, por no decir miles, ¿están dónde? Están en toda la Sagrada Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esos hay que investigarlos, hay que escudriñarlos, hay que buscarlos. Porque no están así a la vista, ¿verdad? Hay que buscarlos, pero están ahí. Ahora, el propósito, hermanos, de la Torá, vamos a decir, uno de los propósitos, no es el único, uno de los propósitos de la Torá es enseñarme justicia. ¿Y cómo la Torá me enseña mi justicia? A través de los mandamientos. Por ejemplo, hay un texto allá en Deuteronomio 6:25 y dice lo siguiente, y tendremos justicia. ¿Cuándo tendremos justicia? ¿O cuándo el Eterno nos tomará por justos? Dice, cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos. Hermano, cuando yo cumplo 10 mandamientos, entonces mi justicia es el resultado de esos 10 mandamientos que yo cumplo. Pero si yo cumplo 100 mandamientos, mi justicia va a ser mayor. Va a ser mayor la justicia que yo practique, ¿verdad? Recuerde que el Eterno, hermano, todavía nos ordena practicar la justicia. ¿Dónde dice la Escritura, hermano, que el Eterno nos ordena practicar todavía la justicia? Cerrando la Escritura en Apocalipsis, para aquellos que dicen, no, en el nuevo pacto ya no hay que practicar justicia, porque ya somos justificados por la fe y ya el problema está resuelto, ya no hay que practicar la justicia y ya definitivamente somos justos. Eso es una mentira, hermano. La grande verdad es que nosotros todavía estamos obligados a practicar justicia y por tanto estamos obligados ¿a qué? A aprender los mandamientos de la Torá. Apocalipsis 22:11 dice lo siguiente, el que es injusto, pues es injusto todavía, y el que es inmundo, pues es inmundo todavía, pero el que es justo, que practique la justicia todavía. Y el que es santo, el que dice que es santo, santifíquese todavía. Hermano, cuando dice todavía, ¿sabe por qué aparece esa palabra todavía? Como diciendo, hay algunos que están diciendo que ya no hay que practicar la justicia. Hay algunos que van a enseñar y van a decir que ya no hay que santificarse. Y por eso aparece esa palabra todavía, como diciendo, ya va, esto no ha cambiado. Esto no ha cambiado. En el nuevo pacto todavía hay que practicar la justicia. Por tanto, es necesario que yo aprenda mandamientos y practique mandamientos.
Y en el nuevo pacto todavía, hermano, hay que aprender todo lo demás que yo necesito aprender para santificarme. Entre ellos están los estatutos y entre ellas están también las ordenanzas. Porque la santificación, hermano, es un proceso o es el resultado de cumplir ciertas cosas. Y no solamente mandamientos, por cierto, se requieren cumplir estatutos y ordenanzas. ¿Dónde habla la Escritura que es necesario practicar estatutos para la santificación? Bueno, allá en Levíticos 27:8 dice, ustedes tienen que guardar mis estatutos y ser santos porque yo soy santo. ¿Y qué son los estatutos? Bueno, los estatutos son costumbres santas. Ok, entonces pasamos a otro punto. Ya hablamos de un concepto general de lo que es el pecado. Ahora vamos a ver el concepto hebreo del pecado. Cuando hablo del concepto hebreo, hermano, es el concepto que aparece en la escritura hebrea o el concepto que el Eterno le enseñó a su pueblo a través de su palabra del pecado. Si yo no entiendo, hermano, el mensaje acerca del pecado, si yo no trato de comprender en su esencia más profunda lo que el Eterno quiso decir en relación al pecado, entonces yo no voy a poder abandonar el pecado, yo no voy a poder hacerle la guerra al pecado, porque el pecado, hermano, es uno de nuestros principales enemigos. Aquel que tomó la decisión de ser santo, tiene que hacerle una guerra, hermano, día tras día, una guerra contra el pecado. Y por tanto, es necesario que nosotros conozcamos nuestro enemigo. Uno de nuestros fundamentales o principales enemigos es el pecado. Y yo, hermano, necesito conocer a mi enemigo, que es el pecado, para yo poderle hacer la guerra a ese enemigo. Entonces la Escritura, hermano, nos da las armas. Recuerda, hermano, que la Torá es el arma para yo hacerle la guerra a mi enemigo. Entonces la Torá, ¿verdad?, es un arma para yo hacerle la guerra al pecado. Y yo voy a enseñar, hermano, el concepto hebreo del pecado, o sea, el concepto desde el punto de vista de la Escritura hebrea. La primera palabra que significa pecado en la Escritura es jatá. Fíjense lo interesante, hermano. Ustedes saben que en el hebreo antiguo, que es la lengua santa, cada palabra hebrea tiene diversos significados. No solamente tiene uno, tiene diversos significados, porque el propósito, hermano, del Eterno a través de esa lengua santa, era enseñarnos grandes verdades. Y una sola palabra nos enseña grandes verdades. Esta palabra jatá tiene como propósito enseñarnos una gran verdad. O sea, ¿verdad sobre qué? Sobre qué es el pecado. Y también qué se debe hacer ante el pecado. Jatá no solamente se refiere al pecado, también se refiere a lo que se debe hacer ante el pecado. ¿Ok? Entonces, fíjese, ¿qué significa esta palabra jatá? Primero, jatá significa, en la Escritura, la mayoría de los significados son pecado o pecar, por supuesto, pero voy a darle otros significados adicionales a esta palabra. Por ejemplo, en Génesis 31:39, esta palabra significa pagar un daño. Pagar un daño. Jatá significa pagar un daño o un daño que se debe pagar. Entonces, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué enseñanza hay ahí? Que el pecado es un daño que se debe pagar. ¿Qué quiere decir? Que el que peca hace un daño. El que roba hace un daño. El que miente hace un daño. El que hiere hace un daño. Y ese daño hay que pagarlo. Hay que indemnizarlo. Hay que restituirlo. ¿Dónde tiene ese significado esta palabra? En Génesis 31:39. Cuando allá Jacob le dice a su suegro, nunca te traje lo robado por las fieras. Dice, yo pagaba el daño. Yo pagaba el daño. Cuando dice yo pagaba el daño, decía, yo me hacía responsable. Es lo que quiso decir Jacob, ¿verdad? Yo me hacía responsable. ¿Y qué nos quiere enseñar el Eterno a través de Jatá en ese texto? Es que cada uno debe hacerse responsable por su pecado. Yo no puedo echarle la culpa al otro. Yo tengo que asumir mi responsabilidad. Así como Jacob nos enseñó, yo asumía mi responsabilidad porque yo pagaba todos los daños. Eso es lo que dice allí en Génesis 31:39. ¿Ok? Esta palabra jatá, hermano, también en diversos textos significa purificación. Fíjese, hermano,
La palabra jatá significa pecado, ok, pero también significa purificación. ¿Por qué tiene ese otro significado? Porque hay una enseñanza allí que todo pecado necesita ser purificado. Todo pecado necesita ser purificado, hermano. Todo lo que se ensucia necesita ser limpiado. Todo necesita un remedio. Y el pecado, hermano, más que cualquier cosa, necesita un remedio. Y el remedio del pecado es la purificación. Donde en la Escritura, hermano, en algunos textos, por ejemplo, ¿dónde significa purificar? Esta palabra jatá. En Números 8:21 dice lo siguiente: y los levitas se purificaron. Cuando dice se purificaron, aparece la palabra jatá. La misma palabra, hermano, que significa pecado o pecar. Pero aquí significa ¿qué? Purificar. ¿Y la enseñanza cuál es? Que todo el que peca necesita pasar por un proceso de purificación. Números 31:20 también aparece esta palabra jatá con el significado de purificar. Dice lo siguiente: asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Números 31:20. Pero hay algo interesante, hermano, ahí. Dice purificaréis todo vestido. Ahí no se refiere a purificar las personas. Y eso es lo interesante. Ahí no habla de purificar personas, sino purificar vestidos. También habla de purificar utensilios, objetos. Pregunto, ¿los objetos pecan para que se purifiquen? ¿Los vestidos pecan para que tengan que ser purificados? Bueno, vamos a decir que no pecan, pero el que los usa los puede ensuciar. Y ahí hay una enseñanza, hermano. Cuando usted peca, sus vestiduras espirituales se contaminan, se ensucian, y usted necesita una purificación. Y así como cuando uno, hermano, se le ensucia la ropa, así nuestras vestiduras espirituales también se ensucian por el pecado. Y el Eterno quería que el pueblo entendiera algo. Vele por tus vestiduras exteriores, lava tus vestidos, purifica tus vestidos, báñate y lava tu vestidura. Pero recuerda, cuando lava tus vestiduras, recuerda que tienes una vestidura espiritual y vela porque tus vestiduras espirituales estén limpias también. Porque, hermano, si yo me baño 3 veces al día o me baño todos los días, pero nunca lavo mis vestiduras espirituales, yo tengo un problema. Y yo no he entendido algo. Yo solamente no tengo cuerpo, yo también tengo un alma, un espíritu. Mi alma y mi espíritu se contamina y necesita purificación. Y yo tengo que velar, hermano, porque se cumpla en mí ese proceso de purificación cada día, así como yo me baño para purificar mi cuerpo, o cada día yo lavo las vestiduras, introduzco en la lavadora las vestiduras para que sean lavadas. Mi cuerpo espiritual necesita ser purificado del pecado que cada día cometo. Entonces yo tengo que velar, hermano, porque se cumpla ese proceso también de purificación en mi cuerpo espiritual. ¿Ok? Es la enseñanza aquí. Hay de aquel que solamente lava la ropa y hay de aquel que solamente se baña, pero no vela de cómo está su alma, su espíritu. No vela ¿por qué? Por cuidar para no contaminarse, y no vela por purificarse conforme al procedimiento, porque hay que seguir un procedimiento. Luego les explico el procedimiento más adelante, ¿verdad? Ahora, hermano, ¿por qué es necesaria la purificación? Porque recuerda, hermano, que nosotros somos un tabernáculo del Eterno. Nuestro cuerpo fue escogido por el Eterno, que su Santo Espíritu more en nosotros. Y así como, hermano, los levitas velaban para que el tabernáculo estuviera purificado, nosotros también tenemos que velar para que nuestro tabernáculo, o sea, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, estén purificados para que el Espíritu del Eterno more en nosotros. Fíjense lo que dice aquí, hermano, en Números 19:20, como un ejemplo. Dice, y el que fuera inmundo, o sea, el que se contaminó, en otras palabras, ¿verdad? Y el que fuera inmundo y no se purificare. Cuando él dice no se purificare, aparece jatá. Jatá, recuerda que la palabra jatá es la que significa pecado, ¿verdad? Pero ahí significa, ¿qué? Purificación. Porque todo pecado necesita ser purificado. Y el inmundo que no se purificare, tal persona será cortada de entre la congregación. Dice, por cuanto contaminó el tabernáculo de Adonai. Bueno, purificarse es una ordenanza, no digo mandamiento.
es una ordenanza, pero yo debo aprender cómo hacerlo. Alguien me tiene que enseñar, pero de eso vamos a hablar luego. Esta palabra jatá, hermano, también significa expiación. Entonces, hasta ahora hemos visto tres significados, ¿verdad? Significa pecado, purificación y también significa expiación. ¿Dónde tiene el significado de expiación? Por ejemplo, uno de los textos donde significa expiación es Segunda de Crónicas 29:24. Dice allí, los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre. El pecado, hermano, todo pecado requiere expiación. Y ahí lo dice, ¿cómo? ¿O con qué? Dice, con la sangre. Ok, ya le expliqué, hermano, el significado de la palabra jatá. Ahora vamos a otra palabra, que es la palabra acham. La palabra acham está relacionada con el pecado. Es una de las palabras que también se usa con frecuencia para hacer referencia al pecado. Ok, hermano, esta palabra acham tiene varios significados. Primero, significa pecado. ¿Dónde significa pecado? En Levítico 5:5 significa pecado. Dice allí, cuando pecare en alguna de estas cosas. Levítico 5:5 significa pecado. Luego, esta palabra, hermano, acham, también significa daño que requiere ser reparado o que requiere restitución. Como enseñándonos algo, hermano, que todo pecado que genere un daño a un tercero necesita ser reparado. Le pongo un ejemplo. Si usted le robó un dinero a una persona, ¿cómo repara usted ese daño? ¿Pidiéndole perdón? No, devolviéndole el dinero. Así es como se repara, devolviendo lo que tomó o que robó. Entonces, fíjese, hermano, lo interesante, el concepto hebreo de pecado, que es más amplio, porque fíjese, esta palabra acham, que significa pecado, pero también tiene otro significado, la misma palabra, hermano, enseña lo que había que hacerse ante el pecado. Acham significa pecado, pero acham también significa que hay que restituir o hay que pagar el daño. Lo mismo que ocurrió allá con Jatá, ¿verdad? En el ejemplo de Jacob. Esta palabra, hermano, también significa culpabilidad. Es traducida con frecuencia con la palabra culpable. En otras palabras, hermano, el que comete pecado es ¿qué? Es culpable. Y eso, hermano, tiene que ver con ¿qué? Con responsabilidad. Como diciendo, si usted cometió pecado, usted es responsable. O sea, el culpable es el responsable. ¿En dónde tiene esta traducción la palabra acham como culpable? Por ejemplo, entre otros textos, en Levítico 5:17. Allí al final dice lo siguiente, aún sin hacerlo a sabiendas, dice, es culpable. Dice allí, es culpable. En otras palabras, pues es responsable de lo que hizo, ¿verdad? Entonces, esa palabra acham, hermano, nos enseña algo, que uno debe asumir la responsabilidad por su error, por su pecado. Esta palabra también, hermano, acham, significa ofrenda, pero una ofrenda que se debe dar para resolver el daño producido por el pecado. Es un tipo de ofrenda especial. No es, hermano, de que si usted, por ejemplo, pecó, entonces tiene que ir a llevarle al pastor una ofrenda. Ese tipo de ofrenda no se refiere. No es ese tipo de ofrenda. Pero todo pecado requiere, escuchen lo que estoy diciendo, todo pecado se debe resolver con una ofrenda. Y sigo insistiendo, no es un dinero que usted le tiene que llevar a su pastor, pero todo pecado se debe resolver con una ofrenda. Eso yo se lo explico luego. En Levítico 7:5 entonces, al final dice, es una ofrenda por la culpa o es una ofrenda por el pecado. Y ahí aparece la palabra acham, como significando ofrenda, ¿ok? ¿Por qué acham significa pecado, culpa y también ofrenda? Porque el Eterno quería darnos una enseñanza. Para resolver tu problema, el problema que creaste con el pecado, debes dar una ofrenda, ¿ok? Otro significado de la palabra acham. Como estamos hablando, hermanos, de la responsabilidad del pecado, de las consecuencias del pecado, porque acham nos habla del pecado, pero también la palabra acham
también se refiere a la responsabilidad, a las consecuencias que se derivan del pecado. ¿Cómo yo asumo la responsabilidad ante el pecado? Bueno, llevando la ofrenda que me exige el Eterno. Uno. Pero también, hermano, esta palabra se traduce como castigo, como condena o castigo. O sea, es parte de la consecuencia. Como diciendo, si usted comete pecado, usted merece castigo. Todo el que peca requiere un castigo. El pecado o el error, vamos a decirlo así, el error se debe corregir con un castigo. Es uno de los remedios, hermano, que establece la Torá. Recuerda que estamos hablando de la Torá, ¿verdad? La Torá establece que hay que darle solución al pecado. ¿Cómo lo resuelves? Número 1, una ofrenda. Número 2, castigo. ¿Qué tipo de castigo? Bueno, disciplina, reprensión. ¿Y qué otro tipo de castigo? Voy a decirle dónde aparece con el significado de castigo esta palabra acham, en Salmos 5:10. En Salmos 5:10 dice lo siguiente: castígalos, dice el salmista, ¿no? En una oración, castígalos. Dice también, algunas versiones traducen, condénalos. Castígalos y condénalos, ¿por qué? Por su pecado. Luego dice, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Pero cuando dice castígalos o condénalos, aparece la palabra acham. ¿Ve? Y otro significado, hermano, de la palabra acham es desierto, desolación. Y fíjese, hermano, cómo esta palabra tiene mucha relación con lo que está pasando en Venezuela. Venezuela, poco a poco, el Eterno la está llevando a un desierto, a un proceso de desolación, de ruina. Y uno, cuando estudia esta palabra, y uno dice, bueno, pero ¿por qué esa ruina? ¿Por qué esa desolación? ¿Por qué ese desierto? Bueno, el Eterno nos está diciendo, porque hay acham, hay pecado. Y también acham nos dicen, pero Señor, ¿qué hacemos? Entonces, acham también significa ¿qué? Ofrenda. ¿Y cómo te ofrendamos, Señor? Eso luego yo lo voy a explicar. ¿Ok? Todavía no le lleve plata al pastor. Yo luego le tengo que explicar cómo resolver el problema del pecado. Salmo 5:10. ¿Y dónde significa desolación? En Joel 1:18. Dice Joel 1:18, ¿cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes? Porque no tuvieron pastos. Y esa es la palabra para nosotros. ¿Cómo escasea el pasto, no? Dice, también fueron asolados los rebaños de las ovejas. Cuando dice asolados, aparece la palabra acham ahí. Asolados. Yo le dije a usted, hermano, que esta palabra acham significa también resarcir un daño, ¿verdad? Creo que no se los dije, me salté ese punto. Eso está en número 5:8. Sí, pero no le dije el texto. Restituir o resarcir un daño, o restituir, ¿verdad? En caso de un daño. Entonces, fíjese, hermano, una sola palabra, acham, por ejemplo, fíjese todo lo que significa. Pecado, culpa, daño que debe resarcir o restituir, castigo, desolación, ofrenda. Y todo eso, hermano, está relacionado con el pecado, con la responsabilidad del pecado, lo que se requiere para resolver el problema que generó el pecado, la consecuencia del pecado. Una sola palabra nos dice todas esas cosas. Ahora pasamos al siguiente punto. El pecado, hermano, es un problema de todos. Cada uno de los venezolanos deberían estar interesados en esto que estamos hablando. Es un problema de todos. La desolación, la ruina nos está afectando a todos como consecuencia del pecado. Y todos, hermanos, debemos aprender cómo resolver, solucionar este problema, el problema del pecado. Ahora, todos debemos aprender, hermano, a purificarnos, aprender a qué, a cómo restituir o pagar el daño, ¿verdad? Aprender a cómo dar la ofrenda que se requiere por el pecado, porque en este momento lo que estamos recibiendo, que es el castigo, la ruina, la desolación, que es consecuencia del pecado. Pero debemos aprender, para salir de esto, tenemos que aprender cómo dar esa ofrenda. Tenemos que aprender cómo restituir, cómo pagar el daño generado por el pecado, cómo asumir la responsabilidad. Cuando yo entienda cómo hacer eso, hermano, entonces el Eterno va a decir, ya te voy a quitar tu ruina, tu desolación, tu desierto.
porque tú estás aprendiendo cómo dar solución a tu pecado, estás aprendiendo a resolver tu pecado. Ahora fíjese, el pecado es un problema de todos y la Escritura dice lo siguiente, dice que no hay un hombre que no peque. Dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Como no hay hombre que nunca peque, todos debemos aprender, hermanos, cómo resolver este problema, cómo dar solución al problema del pecado. También Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora vamos a ver, hermanos, las consecuencias del pecado. El pecado trae consecuencias para la persona que peca. Y como todos pecan y todos pecamos, todos sufrimos cada día las consecuencias del pecado. No hay ningún hermano que se salve de esas consecuencias. Levanten, por ejemplo, la mano aquí los que nunca se han enfermado. Si ustedes se han enfermado, significa que han sufrido las consecuencias del pecado. Levanten la mano aquí los que no les ha afectado el proceso de ruina, de desolación, de desierto que vive Venezuela. Levanten la mano los que echan gasolina normalmente sin hacer cola. Levanten la mano los que todavía comen en la misma cantidad y con la misma calidad que comían hace 10 años. Levanten la mano aquellos que les alcanza el salario hoy tal como les alcanzaba hace 10 años. Entonces sí estamos sufriendo las consecuencias del pecado. Esa es la ruina, la desolación, ¿verdad? Pero vamos a verlo de manera más detallada, de acuerdo a lo que dice la Torá. ¿Qué dice la Torá sobre las consecuencias del pecado? Ella misma nos responde. En Isaías 59:2, hermano, dice que el pecado nos separa del Eterno, crea una barrera, un muro. Dice allí, pero vuestras iniquidades han hecho división, separación entre vosotros y vuestro Dios. Y por eso es que, hermano, uno a veces clama y no obtiene respuesta. Luego dice ahí mismo el texto, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Otra consecuencia del pecado, hermano, la número 2, dice que nos excluye de la lista de sus siervos. Usted sabe que allá en el cielo, hermano, el Eterno tiene un libro donde tiene el nombre de cada uno de nosotros. Pero no todos, hermano, no todos aparecemos ahí. Y en todo tiempo tampoco aparecemos ahí. Con frecuencia, hermano, los nombres son anotados y también son eliminados. Y con frecuencia hay nombres que fueron eliminados y nunca fueron reescritos. Y las personas no supieron que sus nombres no se volvieron a escribir en ese libro, porque no entendieron, hermano, cómo funciona este proceso. Fíjense lo que dice Éxodo 32:33. Dice, y Adonai respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este traeré yo de mi libro. También en Lucas 10, hermano, usted sabe que los discípulos, los apóstoles, el Eterno les dio autoridad, allá en 10:1-2, dice que el Eterno les dio autoridad, hermano, contra los demonios y para sanar enfermedades, y los envió. Y eso funcionó, es decir, el Eterno respaldó la promesa de darles esa autoridad contra los demonios y para sanar las enfermedades. Y ellos regresaron alegres cuando vieron a Jesucristo, a Yeshua, regocijados, le dijeron, hasta los demonios se nos sujetan. Impresionante lo que ha pasado. ¿Y cuál es la respuesta que les da? Ustedes no se alegren, no se regocijen porque los demonios se les sujeten. Más bien, aquí está en Lucas 10:20, voy a leer, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino más bien regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Velen, porque sus nombres estén escritos en los cielos. Es una triste realidad, hermano, pero mucha gente se congrega y se congrega y se congrega y sus nombres quizás nunca han sido escritos en el reino de los cielos, porque no les están enseñando bien, no les están enseñando Torá y mucho menos les están enseñando cómo dar solución a su problema de pecado, porque el pecado, hermano, es como un cáncer que corroe, que destruye, que mata. Y nosotros, hermanos, tenemos que aprender a hacerle la guerra al pecado.
Entonces, estamos viendo las consecuencias del pecado, ¿verdad? Vamos a seguir hablando del libro. Apocalipsis 3:5 también nombra el libro. Ahí habla a la iglesia de Sardis. Recuerden el mensaje a las 7 iglesias, y en el mensaje específico a la iglesia de Sardis le dice lo siguiente: el que venza en esta guerra contra el pecado, ¿verdad? Al vencedor, dice, será vestido con vestidura blanca y nunca borraré su nombre del libro de la vida. Pero ahí da una condición: al que venza. ¿Y quién es el que vence, hermano? Alguien que está haciendo la guerra, que tiene estrategias para hacer la guerra y que se ha tomado esa guerra en serio. Y también dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora hay algo interesante, hermano, allá en Mateo 7, 22, 23, porque usted sabe que hay mucha gente, mucho pueblo, que ora por los enfermos y se sanan. Sí, pero sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Sus nombres ya fueron borrados y no saben, no se dan cuenta. Y oran por los enfermos y se sanan. Y profetizan, y evangelizan, y enseñan, pero sus nombres ya no aparecen escritos allá. ¿Sabes por qué, hermano? Porque no le están haciendo la guerra al pecado, no están asumiendo su responsabilidad ante el pecado, no están venciendo en esa guerra contra el pecado. Y por eso es que allá, hermano, en Mateo 7, 22, 23 dice lo siguiente: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad, hacedores de maldad. Ustedes no le hicieron la guerra al pecado, ustedes no lucharon contra el pecado, ustedes no se preocuparon por hacerle la guerra al pecado. Y hay gente, hermano, que se jacta porque oró por un enfermo y se sanó. Jáctate cuando un ángel te diga, tu nombre está allá arriba en el cielo. Eso sí es motivo de jactancia, hermano. Porque gente que está perdida, evangelistas que se extraviaron desde hace tiempo, siguen orando por los enfermos y se siguen sanando, siguen profetizando, pero sus nombres ya no aparecen escritos en el libro de la vida. Y no serán reconocidos como hijos del Eterno. Entonces, la consecuencia número 2, el pecado nos excluye de la lista de los siervos del Eterno, del libro, nos excluye del libro de la vida, ¿verdad? También el pecado, hermano, una consecuencia del pecado es que nos expone al juicio.